La plática va a ser así un poquito, bueno, muy informal. No sé si ustedes sepan, pero el programa de Lagrange es un tema muy estudiado en la matemática moderna. Y de alguna forma la reciprocidad tiene que ver con ese tipo de problemas. Por ejemplo, ese tipo de cosas las podemos ver en la demostración del último teorema de Fermat, ¿no? Son las ideas que voy a decir son ideas del siglo XVII, pero con un enfoque moderno, ¿no? hacia el programa de Lagrange. Entonces voy a empezar, está muy lejos, ¿se escucha? Voy a empezar diciendo cosas de congruencia. Entonces nosotros sabemos que podemos relacionar vía un primo, dado un primo, podemos relacionar dos enteros a partir de una equivalencia dependiendo de este primo. Vamos a decir que A es congruente con P módulo P. Si P divide a la diferencia de estos enteros. Bueno, ¿y para qué sirven las congruencias? Pues sirven para establecer ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, los babilonios en estas tablas se llaman Cliftons. Por ejemplo, en la tabla 322, esto fue en 1800 a.C., en esta tabla tenían varias soluciones a esta ecuación, soluciones racionales. Es un círculo, ¿no? Pero aquí se buscaban soluciones a esta ecuación donde x y y son números racionales. ¿Sí? Resulta que existe una cierta, se puede parametrizar de tal forma que si ustedes me dan un racional, cualquiera, yo les puedo decir un x y y racionales que cumplan con esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, existe tantas soluciones como yo quiera, ¿no? Tantas racionales puedes establecer. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con este tipo de... ¿Qué sucede con este tipo de ecuaciones? Me hago la misma pregunta. ¿Existen soluciones racionales? Pues resulta que no. Y el método en que se prueba cómo es que no existen soluciones racionales a esta ecuación es el principito de todo. Por ejemplo, si existiera pues x, entonces lo podría escribir de esta forma, y aquí también. Para algunos enteros x, y, z, y esto en su mínima expresión. ¿Ok? O sea, no se puede factorizar más estas funciones. Entonces x, y, algunos números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces las soluciones racionales las puedo buscar por medio de soluciones enteras. De esta forma. Sí, buscar soluciones racionales, buscar soluciones enteras de esta nueva ecuación. Okay. Entonces, la primera observación es que el 3 no divide ni a x ni y.
¿Por qué? Porque si 3 dividiera a X, por ejemplo, entonces tendría que dividir a Y, ¿no? Y si divide a Y, tendría que dividir a Z. ¿Sí? Pero estamos suponiendo que no tienen factores en común. Y eso no puede suceder. Entonces 3 no divide a X, tampoco divide a Y, de la misma manera. Entonces, como 3 no divide a X ni tampoco a Y, entonces X tiene que ser congruente con más menos 1, de hecho las dos, ¿no? X y Y tienen que ser congruentes con más menos 1, módulo 3, por lo anterior. Y el cuadrado de ambos tiene que ser congruente con 1 módulo 3. Y la suma entonces tiene que ser congruente con 2 módulo 3. Pero esto es 3z cuadrada. Y esto es congruente con quién. Y esto no puede ocurrir. ¿Ok? Ajá. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál fue mi pregunta original? Buscar soluciones enteras a esta ecuación. ¿Cómo lo hice? Buscando soluciones módulo un cierto primo. ¿Sí? Esto es un teorema general. Si tengo una ecuación de esta forma, esta va a tener soluciones enteras. Sí y solo sí tiene soluciones reduciéndola módulo un primo. ¿Ok? Aquí tiene que ser cuadrática, ¿no? Bien. Esto nos hace preguntarnos sobre reducciones de ciertas ecuaciones polinomiales módulo un cierto primo. Por ejemplo, en general, si tengo un cierto polinomio con coeficientes enteros que sea irreducible, el más mono. Si yo reduzco módulo un cierto primo un primo dado, ¿no? Esta ecuación, este polinomio va a tener ahora un nuevo polinomio con coeficientes en el campo con p elementos. Por ejemplo, en el z módulo p. Y esta ecuación, este polinomio se puede o no factorizar, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que lo que está jugando en todo esto es buscar a los primos tales que a la reducción esto se pueda o no factorizar. Entonces, esta es una primera instancia que se llama reciprocidad. Pues dame un cierto primo y yo te voy a decir si un cierto polinomio se puede factorizar. Un polinomio de estos reducible se puede factorizar en este campo, con coeficientes en este campo. ¿Sí? Por ejemplo, si denotamos, si notamos así al conjunto de primos tales que el polinomio reducible, reduciendo el módulo Q, se factoriza en factores lineales, ¿no? Estamos hablando aquí de factores lineales. Módulo P.
¿cuál va a ser? Pues encontrar primos en este conjunto. ¿Sí? Entonces, encontrar primos en este conjunto. Bien. A este problema se le llama problema de reciprocidad. ¿Sí? Por ejemplo, un problema que consideró en sus orígenes Fermat. Ustedes saben que Fermat siempre lanzaba a los matemáticos preguntas que él decía que había resuelto. Y de hecho en este contexto salió, ¿no? Encontrar a todos los primos que se puedan escribir de esta forma, ¿no? Donde X y Y son números enteros y N también está. ¿Qué tipo de primos se pueden escribir así? Bueno, no voy a decir cuál es la solución es muy complicada, pero tiene que ver con las leyes de reciprocidad. Y bueno, fue un esfuerzo grande entre varios matemáticos como Lagrange, por último, para hacerlo por dos. Entonces, Legendre y Lagrange, pues era gente que se dedicaba al álgebra lineal. O sea que hay una conexión fuerte entre objetos que provienen del álgebra lineal a la teoría de números. Bueno. ¿En qué contexto lo hicieron? Lo hicieron en un caso particular. Vamos a fijarnos en esta ecuación, donde B es un entero no cero y además es libre de coordenadas. Entonces, si reducimos esta ecuación módulo 1', vamos a obtener una ecuación cuadrática, ¿no? Y esta se puede factorizar de tres formas. Primero, se puede factorizar así. Vamos, de X es lineal, ¿no? Es un factor lineal. ¿Sí? ¿De qué otra forma se puede factorizar? Pues como producto de dos lineales distintos. ¿No? ¿Y de qué otra forma se puede factorizar? No se factoriza. También se reduce a la hora de ¿sí? Se puede factorizar así. Entonces, y esto va a depender del primo, ¿no? Por ejemplo, si resulta ser que esta B es el primo dado o 2, estamos en el caso 0. ¿Sí? Entonces es el caso 0. Entonces hay que poder de alguna forma distinguir entre estos dos casos. Entonces, entre el caso 1 y 2, ¿de qué forma lo vamos a poder distinguir? Pues bueno, esto fue una ocurrencia también de Legendre. Él inventó un cierto símbolo, se llama símbolo de Legendre. Resulta que, por ejemplo, si esta ecuación se puede factorizar así, ¿qué se necesita? Que esto suceda, ¿no? Módulo P. Es decir, que B sea un cuadrado, que
porque B es al cuadrado módulo P, ¿no? Esto sucede si B es al cuadrado módulo P. ¿Sí? Sí está claro todo esto. Si no sucede así, entonces es irreducible. Entonces, con este símbolo, ¿qué nos va a decir este símbolo? Pues bueno, si esto sucede, damos valor 1. ¿Sí? Si estamos en el caso 1. Luego se va a dar un valor menos 1 si estamos en el caso 2. Entonces, a nuestro problema original de reciprocidad, si existe una posible respuesta que sea convincente en algún sentido, ahorita voy a hablar más de qué quiere decir que sea convincente esta respuesta. Si existe una respuesta a este problema, vamos a decir que es una ley de reciprocidad. Por ejemplo, en este caso, un primo va a estar en ese conjunto, pero con esta ecuación. Sí y solo sí, ¿qué sucede? Se puede factorizar así. Es decir, que el símbolo de Y es igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Nada más que aquí esta tal respuesta no es satisfactoria en toda su totalidad. ¿Por qué? Porque para descubrir cuáles son los residuos cuadráticos módulo este primo, ¿cuántos primos necesitamos para ver si sucede esto? ¿Cuántos primos hay? Es un chingo, ¿no? Una infinidad de primos. Entonces esto no es una respuesta satisfactoria. Ok. Aquí lo que está fijo, el valor que está fijo es esta D. ¿No? Si de alguna forma pudiera yo cambiar estos, pues ¿cuántas veces ahora tengo que checar a prueba y error? Pues tantos como residuos cuadráticos tengo. Y resulta ser que hay una cantidad finita de residuos cuadráticos. Entonces este proceso de eliminación se puede hacer de manera finita. Si lograba cambiar esto, bueno, eso se logró. Eso fue un tarea de datos. Que se llama la ley de la reciprocidad cuadrática. Ahorita que diga el teorema de Gauss, voy a ignorar estos casos excepcionales, ¿no? Para simplificar la notación. Entonces, ¿qué dice el teorema de Gauss? Pues si resulta que si esta B es un cierto primo, que no es 2, distinto de P, entonces esto se puede hacer, pero pagando un cierto costo. Acuérdense que para probar estos solamente tengo que hacer un número finito de pasos. Esto se conoce como la ley de reciprocidad, digamos, cuadrática. ¿No? Se puede, por ejemplo, con este teorema demostrar esto. Gauss lo hizo, ¿se acuerdan de los enteros gaussianos y todas esas cosas? Por eso lo estaba haciendo Gauss. Entonces, hay otro tipo de problema aunado al problema de la reciprocidad, que se llaman los problemas de densidad.
¿Qué quiere decir densidad? Pues es algo complicado. Así como las leyes de reciprocidad es complicado, bueno, la pregunta en sí misma es ambigua, la respuesta es complicada, y pues eso tiene que ser también un problema complicado, ¿no? Tanto de descifrar como saber qué quiere decir. Pues bueno, densidad en cierto sentido quiere decir esto. Si yo denoto voy a considerar un cierto conjunto, lo voy a poner así. Este conjunto van a ser todos los primos menores por esa T, tales que este polinomio, por cierto, este es un polinomio con coeficientes en los enteros, tales que este polinomio tiene solución. Entonces, al límite, esta normalización es para que exista un límite. Lo voy a poner. Acá es un cierto número. Si existe este cierto número, se dice que este conjunto tiene densidad. Perdón, tiene K soluciones. Por ejemplo, ¿cuántas soluciones tiene para este problema? En este caso, ¿cuántas soluciones tenemos? Pues dos, ¿no? ¿Y cuántas tienen cero soluciones? Pues también dos. Es decir, esto fue un teorema de Dirichlet. Que dice que el cero es igual a medio y el 8 es igual a la mitad de los primos. La mitad y la mitad. ¿Sí? Bueno. Ahorita voy a seguir con esto. Déjame hablar ahora, no hablar de otra cosa, pero me voy a acoplar a este estudio. Vamos a hablar de la teoría de Galois. No voy a decir precisamente que es la teoría de Galois, pero de alguna forma la teoría de Galois trata de organizar a los ceros de polinomios con alta simetría. ¿Sí? Tómalo así como una caja negra, ¿no? Lo que le acabo de decir, si no saben teoría de Galois. Pero es eso, permutar raíces de polinomios. Por ejemplo, voy a considerar esta ecuación. ¿Cuántas raíces tiene esta ecuación? A ver, voy a denotar como i raíz de 2, la cuarta raíz de 2. Entonces, ¿quiénes son las raíces de este polinomio? Pues es esta y más. Es esta y es esta y más. Esto de aquí. ¿Sí? Si lo quieren ver, esto no siempre se da en general, pero bueno, en este caso. Si lo quieren ver así, esto sería aquí, esto sería aquí. ¿Quién va a ser el grupo de Galois? Por ejemplo, pues el grupo de Galois en este caso son todas las simetrías de este cuadradito. ¿No? Entonces, al campo en donde este polinomio tiene todas estas raíces, se le llama campo de descomposición de F. Lo voy a poner así. ¿Sí?
propiedades que dicta el teorema fundamental de la teoría de Galois. Entonces, podemos considerar un grupo. ¿Sí? Tenemos extensiones y por medio de esas extensiones consideramos un cierto grupo. Tenemos una estructura de grupo. ¿Cuál va a ser esta estructura del grupo? Pues van a ser, si ustedes tienen extensiones, ¿cómo hacen? De hecho, si tienen cualquier conjunto, ¿cómo le dan una estructura de grupo? Pues fijándose en todas las biyecciones que existen entre el conjunto en sí mismo, ¿no? Eso es un grupo. Así se hace esto. Nada más que aquí, lo único que se le pide es que respeten las operaciones que existen en Q. Bien. Entonces, en este caso, para este caso, no es muy difícil ver que como grupo, el grupo de Galois, te lo voy a denotar así. Es isomorfo al hiedral, que son las simetrías de este cuadradito. Entonces, el grupo de Galois está codificando, como les decía en un principio, cómo permuta entre las posibles raíces de esto. Bueno, entonces, existen ocho permutaciones. Permutaciones de estas raíces. Existe una permutación, que de hecho es la identidad, que no le hace nada a estas raíces, que fijan a las raíces, que fijan a las cuatro raíces. Existen dos que si tengo una raíz tomando a su negativa, y existen 5 que no fijan raíces. A ver, imaginemos un poco que me hice este ejemplo y que hice aquí con x cuadrada menos 2 o menos 2. Entonces, si se fijan en ese polinomio, como que tiene que ver con esto. Solamente voy a tener dos raíces, ¿no? La identidad, y solamente voy a tener dos elementos del grupo de Galois, la identidad y las transposiciones. ¿Sí? Una raíz la manda a su negativa. Lo que se llama la conjugación compleja. Entonces como que es la mitad, pues. Ahorita voy a decir. Entonces, aclaro aquí está un teorema que de hecho generaliza el teorema de Dirichlet. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, voy a tener una que fija raíces, una de 8, voy a tener 2 que fijan raíces, voy a tener 5. ¿Sí? Entonces la teoría de Galois, teoremas de densidad, asociación de polinomios, está interrelacionada de forma muy poderosa. Ok. A ver, existe un grupo de Galois que es enorme. Si yo fijo una cerradura algebraica, de los racionales, puedo considerarla como extensión de Q. ¿Sí? Pero es una extensión infinita, de hecho, que sigue siendo algebraica, pero es infinita. Resulta
considerar el grupo de Galois de esta extensión. Y de hecho se obtiene como grupos de Galois finitos. Esta es una extensión infinita, de hecho es un grupo infinito. Y de hecho se puede ver como un límite, de alguna forma, de este tipo de grupos finitos. O sea, por medio de un límite de grupos finitos, puedo obtener un grupo que es infinito. Esto los algoritmos lo hacen. Ese grupo de Galois se le conoce, lo voy a adelantar así, ¿no? Se le conoce como el grupo de Galois absoluto. A la gente que hace teoría de números no le interesa más que conocer a ese grupo de Galois. ¿Por qué? Ahorita voy a decir. Toda la teoría de números moderna trata de estudiar a ese grupo. Muy bien. Entonces, para conocer este grupo, en particular, o sea, si llegamos a conocer este grupo, podemos ver cuáles son las interacciones entre estos grupos de Galois. Podemos conocer polinomios, por ejemplo, raíces de polinomios, cómo interactúan las raíces por medio de permutaciones entre ellas, ¿no? Bien. Entonces hay elementos aquí que son un poco obvios. Hay elementos obvios en el grupo de Galois absoluto. Por ejemplo, la identidad y conjugación complejas son elementos que están ahí. Pero hay otros tantos. De hecho, hay una infinidad de elementos ahí. Uno de esos elementos, uno de ellos, que se considera, es un elemento que se llama Frobenius. El elemento de Frobenius. En realidad no es como les digo, puse elemento entre comillas porque no es un elemento, de hecho es una clase de conjugación. Que lo voy a poner así. Bueno, le voy a quitar los parches, pero bueno, sí. Resulta que encontrar este tipo de elementos me dicta leyes de reciprocidad. ¿Por qué? Porque hay un mundo algebraico, se llama la teoría de representación. ¿Sí? Y en particular, las que puedes considerar aquí se llaman representaciones de Galois. ¿Qué es una representación? Pues bueno, es una representación en general es eso. Yo quiero conocer este grupo por medio de otro grupo que sea un poco más manejable y que respete las leyes de los grupos, que respete la estructura del grupo. Se llaman morfismos, homomorfismos. Entonces, las representaciones de Galois van a hacer estas cosas, pero aquí el grupo que va a estar, sobre todo vamos a estar jugando, va a ser el grupo de Galois absoluto. Este puede ser un grupo de representaciones o un grupo de matrices. Algo tangible. Digo, filosóficamente hablando, por ejemplo, filósofos como Schopenhauer decían que el mundo no es más que lo que uno representa por medio de él.
Obviamente estaba en un error ahí, pero no voy a discutir ahorita. Nuestro primer error es que estaba claro en la filosofía kantiana cuando dijo eso, entonces eso no sirve. Pero digamos que si quieres conocer al mundo, no lo vas a conocer por medio de todos nosotros. No podemos hacer una pangea entre humanos para conocer al mundo, sino lo conocemos por medios individuales y cada quien, dependiendo de su voluntad y su representación hacia el mundo. Entonces la teoría de representaciones es eso que acabo de decir. ¿Ok? Entonces, lo que hace la teoría de números es buscar elementos de proverbios, dar un primo y ver cómo actúa por medio de una representación. Obviamente, digo, si no lo ven, si no es notorio, no se preocupen, no es nada notorio. Es todo lo que se trata de la teoría de números. Estos objetos no están bien definidos por medio de una representación. No son bien definidos. Digamos, ¿por qué? Porque existen primos malos. No todos los primos son bonitos. Y existen primos que de verdad son una pesadilla. Si ustedes van en algún momento y leen el artículo donde Wiles prueba el último teorema de Fermat, lo único que hace buscar es primos malos. A esos primos malos les voy a llamar primos ramificados. Se va a considerar, obviamente, bueno, no es obvio, pero estos primos van a depender de la representación de Galois y de Leibniz. Se van a llamar primos ramificados. Y son esos primos que no quiero darle una definición precisa de qué quiere decir esto. Es muy complicado. Pero bueno, en estos casos lo que se busca es evitar estos primos malos. Resulta ser que si yo tengo un primo que no es ramificado, porque es no ramificado, entonces este objeto está bien definido. ¿Quién es G? Pues bueno, una de las representaciones se estudia por medio de su traza. ¿Sí? La traza sabemos que es invariante bajo conjugaciones, por ejemplo en las matrices, ¿no? Y es lo que queremos, que esto sea un invariante. Entonces aquí es la traza asociada a la representación. Entonces P va a ser un primo no ramificado con respecto a esa representación, ¿no? Ahora, ¿qué chingas tiene que ver todo esto? Pues bueno, resulta que lo que tengo que hacer ahora es buscar leyes de reciprocidad en realidad es codificar esta colección de objetos. Eso me va a dar leyes de reciprocidad. Ahorita vamos a ver aquí. Entonces, la teoría de números, como ven, tiene que ver con álgebra lineal, con teoría de Galois, teoría de campos en general, teoría de representaciones, y todo como
Entonces, a ver, lo que voy a hacer es ver cómo se obtiene lo que hice al principio por medio de estos objetos algebraicos, ¿no? Para eso voy a definir, dado un número entero mayor o igual a 1, voy a definir un cierto conjunto. Le voy a poner F para golear a N. Este conjunto va a consistir de todas las funciones que hay en el grupo multiplicativo de los enteros del módulo n con el grupo multiplicativo de los complejos. ¿Sí? A ver, dado n mayor o igual a 1 y un primo bonito, un primo bueno. En este caso, lo voy a poner así. Un primo que no llegue a n. Pongo esto, quiere decir que es un primo que no es esto. Es un teorema. Voy a decir, entonces, dada una cierta función en este conjunto, voy a decir si existe un cierto complejo. Si existe un cierto complejo que haga esto, para X en este grupo, voy a decir que es un eigenvalor todas las funciones que están en este conjunto son isomorfismos de grupos. ¿Sí? Otra consecuencia. Ok. Entonces, aquí vienen los teoremas. Por ejemplo, citándonos igual otra vez en el caso x cuadrado menos 9. ¿Sí? Si tenemos un primo impar, que no es de esos, donde ves entonces este elemento que estábamos buscando, adivinen quién va a ser. No sé si a ustedes les sorprende. Es el símbolo de Leche. Entonces tenemos elementos del grupo de Galois. Buscamos esos primos que no son de estos. Si encontramos la traza, que por cierto la traza aquí coincide con la representación, es de dimensión 1, recuperamos y algo que no dije, pero el símbolo de Legendre es multiplicativo. Entonces, una de las consecuencias que tiene esto, yo no voy a decir gran cosa, pero digamos que la ley de reciprocidad en este caso de hecho la cuadrada
está codificada por este tipo de elementos. ¿Sí? Y en particular, estas cosas, existe lo que se llama la ley de reciprocidad, es que B es igual a 4, no, N, aquel nivel que estoy considerando, N es igual a 4 veces el cuadrado absoluto de N. ¿Sí? Es una un poco extraño. Pero si tengo esto, obtengo la ley de la reciprocidad cuadrática de Gauss. No es fácil. Bueno, sí es fácil, pero no es fácil exhibirlo físicamente. Pero bueno, la ley de reciprocidad es esto. ¿Sí? En este tipo de teoremas puedo tomar a N como 4 veces. Resulta que la consecuencia de esto pues, es la ley de la reciprocidad cuadrática. ¿Qué información me da esto? Pues resulta que también tiene información aritmética. Y yo supongo que muchos aquí conocen por ejemplo, la función zeta de la función zeta de Riemann es un objeto súper estudiado, que no se sabe nada de él, pero muy estudiado. Bueno, existen, esto es un zoológico, esto es un miembro de un zoológico enorme que se llama funciones L. Son objetos muy demasiado abstractos, ¿no? Por ejemplo, está una función N asociada. Cuando esto se llama carácter, no lo dije, pero estas cosas se llaman caracteres de Dirichlet. ¿Sí? Estas cosas son caracteres de Dirichlet. Obviamente aquí está mal definido esto, hay que extenderlo para que esto tenga sentido. Entonces, ustedes saben que la función z de Riemann codifica primos. Pues bueno, las funciones L de Dirichlet codifican primos, pero en progresiones aritméticas. Lo que acabamos de demostrar en la ley de reciprocidad cuadrática es que esto es igual a otra función L asociada a una representación. Esto es la ley de reciprocidad cuadrática. ¿Asociada a qué campo? Bueno, se puede decir explícitamente cómo se puede. Esto es una conjetura de Leibniz. ¿Qué nos dice Lagrange? Falta mucho para demostrarse estas cosas. ¿Qué nos dice Lagrange? Pues que tú tienes esta cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que las representaciones de gafas codifican a otras representaciones. Se llama en este caso la representación automorfa está la que estábamos viendo acá, gracias a este campo. La representación de Galois sí decimos explícita. Y pues bueno, esto dista mucho de ser probado. Voy a decir algo más.